Hola estimados, somos Michelle, Andrés, Sofía y Héctor, y el día de hoy vamos a hablar sobre la exploración matemática con el título Modelo matemático que describe el incremento proporcional de la población mexicana que cuente con acceso a internet desde 1990. En el año de 2019 comenzó el COVID-19 y fue declarado pandemia en el año de 2020. Esta pandemia afectó a la sociedad de diversas maneras. Los niños dejaron de asistir a sus escuelas presencialmente, la mayoría de lugares públicos fueron cerrados y el contacto con las demás personas era algo inaceptable. Sin embargo, la sociedad acudió a la tecnología como una herramienta para poder salir adelante, y es por eso que la tecnología se volvió algo indispensable para el ser humano en los años de pandemia, y la gente comenzó a adquirir más dispositivos tecnológicos para poder formar parte de sus grupos sociales, trabajo, escuela, entre otros. El autor de este modelo matemático tuvo la experiencia de vivir el COVID-19, como antes había mencionado, lo cual hizo que reflexionara acerca del uso de la tecnología desde años atrás hasta la actualidad, y se dio cuenta de que hoy en día la tecnología es algo indispensable para la mayoría de los seres humanos, y así fue como tuvo la motivación de crear este modelo matemático, demostrando numéricamente la posesión de la tecnología en los seres humanos desde el año de 1990 hasta el 2020, que fue el año en el que se comenzó la pandemia más que nada. El objetivo del autor de esta exploración es analizar el crecimiento de la población mexicana con acceso a Internet respecto al paso del tiempo mediante un modelo matemático con la finalidad de proporcionar una sencilla explicación del desarrollo que la modernización digital ha tenido en el país. Además, también se tiene el propósito de hacer una estimación de la cantidad de población mexicana que cuentan con el Internet para el 2021, o sea, un año después de que se terminen un año después del año actual, para tener una noción de la evolución que el país pueda alcanzar en el aspecto digital. El autor usó tablas, ecuaciones y fórmulas para entender el incremento de la población en México con acceso a Internet desde 1990. Debido a los cambios del comportamiento de las estadísticas, realizando un análisis sobre el crecimiento del acceso a Internet en México con el paso del tiempo, podemos ver cómo va incrementando. El autor usó intervalos para relacionar los años en los que la investigación se llevó a cabo. El primer intervalo es del 1990 al 1994. El segundo intervalo es del 1994 al 2000. Y el tercer intervalo es del 2000 al 2020. El autor explica la función que refleja el tema y el comportamiento de los intervalos. También explica que la realización es de una forma analítica, al igual que también se realizan modelos a partir de medios tecnológicos. El autor comprueba el primer intervalo, que es del 1990 al 1994, y debido a la fórmula de la pendiente se puede observar cómo el autor explica la razón de cambio de cada punto. La pendiente entre los puntos del intervalo es la misma, lo cual explica que la razón de cambio es constante y que puede ser descrita por medio de una función lineal. El autor creó una segunda gráfica con la proporción del incremento de población mexicana del intervalo de 1990 a 1994. El autor elabora una regresión lineal por medio de la calculadora TI con la proporción del intervalo anterior, y lo mismo aplica para los otros dos intervalos. El autor explica que la regresión lineal expresa como un resultado coeficiente, en este caso la variable de R al cuadro equivalente a 1, y demuestra que las variaciones pueden ser explicadas por la causa de los cambios a lo largo del tiempo. El intervalo muestra alteraciones ya que el incremento deja de ser lineal y muestra una curva ligera. En otras palabras, esto demuestra una función cuadrática, y las variables demuestran la proporción de la población mexicana con acceso a Internet, la constante, el año en curso, la coordenada X del vértice y la coordenada Y del vértice. La función que el autor usó, que es la proporción de la población mexicana con acceso a Internet igual a la constante por el año en curso menos la coordenada X del vértice al cuadrado más la coordenada Y del vértice. Sustituyéndolos con los valores, quedaría 1.27 igual a G por 1998 menos 1994 al cuadrado más 0.04. Después de despejar para la variable G, quedaría 1.23 entre 16. Entonces la constante es de 0.077.
El autor identificó el error absoluto del modelo analítico cuadrático en el intervalo usando el valor absoluto del porcentaje real menos el valor absoluto del porcentaje del modelo, y para identificar el error relativo dividió el error absoluto entre el porcentaje real. El autor obtuvo un coeficiente de determinación de 0.995 y hace referencia a que alrededor de un 99.5% de las variaciones se pueden justificar por el lapso del tiempo. En el tercer y último intervalo, que es del 2000 al 2020, el autor explica que se ocupa una regresión exponencial, lo cual le permite ver una construcción de un modelo adicional para el intervalo, que es del 2000 al 2020, y el autor especifica que para mayor precisión, el modelo exponencial analítico es el adecuado para observar la diferencia del error porcentual de las dos funciones. Después de desarrollar los modelos adecuados para cada intervalo, el autor obtuvo las partes definitivas de cada función seleccionada con el dominio, que es del 1990 hasta el 2020. El autor muestra una gráfica del modelo completo del incremento de la población mexicana con acceso a Internet en una función del año en curso usando el dominio previo. Para conocer la evolución de los datos más allá de los valores comprendidos, el autor deriva el modelo definitivo. Después, el autor procede a evaluar la tercera sección de la derivada en el 2020 y se le suma lo obtenido en la tercera sección del modelo original. Después de comprobar los resultados, el autor explica que el valor aproximado de la proporción para el 2021 es de 90.6%. El uso de la derivada y el uso de la extrapolación dieron resultados muy parecidos, por lo que el autor establece que la proporción en el 2021 será alrededor de 90% o de 91%. Para complementar esta exploración, el autor hizo uso de diferentes aspectos matemáticos que lo ayudarían a exponer de una manera más completa su investigación. Dentro del texto usó dos tipos diferentes de gráficas, 4 de ellas fueron gráficas exponenciales, con las cuales nos daba una idea de la proporción de la población mexicana con acceso a Internet en función del año en curso, así como el incremento de la población mexicana con acceso a Internet. Y la derivada de la tercera sección de la función, y queda una gráfica la cual es lineal y demuestra la proporción de la población mexicana con acceso a Internet en función del año en curso en intervalo. Y ya con toda la exploración realizada e investigada, el autor llegó a la conclusión de que el país de México se encuentra en un proceso de modernización creciente que permitirá que cada vez más población pueda contar con conexión a Internet. Esto se puede justificar en los 3 módulos que formaron parte de la función seccionada. El primero describiendo un lento crecimiento a un ritmo constante por medio de una función lineal. El segundo haciendo alusión a un incremento un poco más rápido en la proporción a través de una función cuadrática. Y el tercero haciendo referencia a un progreso considerablemente más acelerado de los datos mediante una función exponencial. Así es como este autor se justifica lo establecido con su exploración matemática. Gracias.